Hoy os voy a hablar de democracia, de corrupción, de derechos fundamentales y de división de poderes, haciendo referencia a la persona que mejor ha contribuido a aclarar todo esto y lo que surgió de la Constitución de 1978, tanto con carácter previo como cuando se hizo la Constitución como después, como es don Antonio García Trevijano. Como sabéis, o algunos sabéis, el otro día fuimos a la Universidad de Córdoba a hablar de alguna de estas cosas. El acto celebrado por la Universidad de Córdoba y por su decano, que contribuiría, entiendo, a permitirlo, José Albert, desde aquí un gran agradecimiento, ya que no suele ser normal, ya que las universidades permitan este tipo de debates, con gente, como si dijéramos, un poco fuera de lo políticamente correcto. El acto también llevado a cabo por la Junta Democrática, y desde aquí pues agradecer tanto a Jesús como a David toda la organización y todo el trato que nos han dado, y también a los compañeros que allí asistieron. Muy interesante todo lo que comentaron, y bueno, nos regalaron además esto, que lo tengo que sacar aquí para que lo veáis, de aceite, con el tema de la Junta Democrática y con las personas que allí asistieron. Muchas gracias a todos los mencionados, especialmente cuando se hace algo, como digo, que va un poco contracorriente, pues es mucho más aún de agradecer. Por lo tanto, muchas gracias a todos ellos, y vamos fundamentalmente a exponer un poco lo que es, no lo que se habló allí, pero las grandes líneas que fundamentalmente derivan todo. Allí tuvimos la suerte de estar junto con discípulos o personas que estuvieron cerca de Antonio García Trevijano, y evidentemente eso tiene una fuerza y se nota en los razonamientos, ¿no? Que además se pueden comprobar. No es que diga, es que estos señores dicen esto y ya está. No, estos señores dicen esto y yo, persona, ciudadano que me alimento por mí mismo, compruebo si es verdad, si casan los datos, si no casan los datos. Y que como mínima aportación sí querría hacer el hecho de lo que allí expuse. Antonio García Trevijano era un hombre que no se puede definir mejor ni más brillantemente todo. Os invito a que veáis los documentales, los programas que él mismo en los que participaba, con marcarlo, lo podéis ver, ahí no podemos añadir nada. Pero era un hombre que hacía eso y además llevaba a cabo acción, permanente acción para conseguir los fines, no quedarnos en la teoría, que creo, bajo mi humilde opinión, que eso es lo que pasa ahora un poco. Y solamente cabría hacer a lo suyo nada, evidentemente, pero dos puntualizaciones, que evidentemente el mundo sigue avanzando y esas teorías hay que irlas adaptando, la base es esa, pero hay que hacer mínimas puntualizaciones. Hoy, por ejemplo, el papel que antes tenían los banqueros españoles, ahora lo tienen los fondos de inversión extranjeros, que controlan tanto el banco como a sus banqueros. Esas matizaciones hay que hacerlas, ¿no? Pero tenemos que quedarnos en que hay que entender lo que hay para precisamente hacer un diagnóstico y actuar. Lo otro es teoría y palabrería. E insisto, esta persona no solamente hizo la mejor teoría, explicar las cosas exactamente tal cual son, como se puede comprobar analizando la Constitución y los hechos históricos, porque cabría decir que García Trevijano ha sido un pitoniso. No hay más que ver ahora la actuación de determinados políticos, véase Felipe González, para ver que todo lo que se venía diciendo era exactamente verdad y concuerda con lo que ya se anunció hace décadas por Antonio García Trevijano. Voy a exponer mínimamente, pero antes, bienvenidos todos al canal Magistrado Anticorrupción. Muchas gracias a todos los que sois miembros. Estamos en 185 miembros y os pediría, al que veáis este canal, que os hagáis miembros del canal para precisamente llevar a cabo acción. Acción. Todo lo que hablamos no vale de nada sin acción. La acción solamente la podemos conseguir a través también de publicidad y cierta unión. No hay más. Que yo diga aquí y yo me vaya solo a una calle en Madrid no vale para nada. Que yo haga una teoría muy bonita, muy perfecta, no vale para nada. Eso vale si va acompañado de publicidad, cierta unión y acción. Y eso es lo que estamos haciendo y para lo que os pido ayuda. Por eso tendríamos que llegar a 200 miembros mínimo en el canal en un corto plazo. Sabéis que estamos personados en causas. Estamos defendiendo a personas en causas que os he contado. No voy a repetir todos los días lo mismo. Tenemos como un objetivo ahora a medio plazo, aparte de esas personaciones,
Las denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial de determinados jueces violadores de derechos, represaliadores y jueces que se concentran políticamente, incumpliendo gravemente la Constitución y la ley orgánica, tenemos esas denuncias que vamos a coordinar con una concentración ante el Consejo General del Poder Judicial, el día 7 de abril, a partir de las 9, os digo que vayáis a las 9:30, aunque está desde las 9:30, yo he puesto las 10, pero que estemos ahí desde las 9:30, y es día laborable. ¿Para qué? Para que todo el que entre y salga del Consejo vea lo que vamos a llevar, el regalo que vamos a llevar para esta gente, para que sepan nombres, caras y apellidos y hechos que llevan a cabo. Por lo tanto, si os molesta lo que hay, si demás, no vale con estar sentado y ni siquiera darle al me gusta al vídeo. Si es que os gusta, si no os gusta, pues darle al no me gusta. Y solamente se os pide, hay gente que va a denunciar, yo voy a denunciar, he convocado yo personalmente la concentración, actuamos, ponemos las denuncias, hay gente que va a denunciar, otros aportan, y si no vas a hacer nada, pues te rogaría que nos ayudaras, porque evidentemente cuantos más seamos, mucho mejor. Os tengo preparado un regalo en relación a todo esto, que la semana que viene os lo presentaré. Por eso, si estás en desacuerdo con cosas y estás de acuerdo en lo que decimos, te rogaría que nos ayudaras. También nos podéis ayudar a través de la cuenta que hay, a través del Bizum. Muchas gracias a todos los que, sin ser miembros, pues que vais colaborando, que sepáis, bueno, también vosotros os considero igualmente miembros. Aquí tenéis el número de cuenta y el Bizum. Os considero igualmente, evidentemente, miembros. Mandadme vuestro contacto para poder tener vuestro contacto, y por supuesto por vosotros va también ese regalo que estoy preparando para la semana que viene. Y a los que también muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los que os veis los vídeos, y os rogaría que si los veis les deis al me gusta, compartáis, comentéis, activéis la campana, me digáis desde dónde escribís. El otro día me escribieron desde sitios muy lejanos, colaborando además, el otro día desde Canadá también, en fin, eso es lo que les molesta, la publicidad, y que hablemos. Y por lo tanto os pediría que le deis al me gusta, eso no cuesta nada y demás. Volviendo al tema, lo primero querría hablar de la Universidad de Córdoba. Primero, yo no había estado allí nunca, me pareció impresionante el sitio, y más impresionante aún, pues su decano, José Albert, que organiza o permite, como mínimo, este tipo de eventos, de que se hable de no lo que todo el día te dicen que es, aunque sea mentira, que se pueda expresar ahí ideas tan claras y nada de decir locuras. No, es lo que es. En este país el problema es que al que dice lo que es respecto a determinadas constituciones o de determinadas cosas, en España no se suele acabar muy bien. Por ejemplo, la Constitución española de 1812 la eliminó un auténtico traidor y un auténtico dictador, llamámosle así, como era Fernando VII. Cuando la intentaron reponer, el general Rafael del Riego primero triunfó y luego pues acabó mal, y se le cayó la cabeza al pobre hombre por defender los derechos constitucionales de todos. Y volvió el gran traidor, que por cierto, muy patriota, pero llamó a los 100.000 hijos de Francia. Posteriormente, el general Prim, ante los herederos de ese traidor, intentó establecer una monarquía constitucional de verdad, y el general Prim también no se le cayó la cabeza, pero se le fue la vida. Porque el día que vino el único rey constitucional que hubo en España, Amadeo I de España, no Amadeo de Saboya, Amadeo I de España, el día que llegó a España, el general Prim perdió la vida en la calle de El Turco, en Madrid. Poco tiempo después, ese rey constitucional le intentaron matar con el mismo modus operandi. Qué casualidad, qué casualidad, el mismo modo de operar, y los dos habían expulsado a los mismos que trataban de luchar, a los mismos que le cortaron la cabeza a Rafael del Riego, al general. Este señor, después del intento de asesinato, se fue de España diciendo que todos los enemigos de España eran españoles, que si fueran extranjeros se quedaría a luchar, pero todos eran españoles. Esos defendían la Constitución de 1812, defendían una monarquía constitucional,
más adelante estos mismos, y luego volvieron a traer otros grandes patriotas, otra vez a los mismos reyes que habían estado robando y robando. Es muy curioso que en el año 2012 se celebró el aniversario de la primera Constitución española, de la Pepa, y fenomenal, y fue a celebrarlo el tataranieto del rey traidor y que acabó con los derechos, con esa Constitución. Y hay que recordar una cosa, esa Constitución es el primer texto constitucional que habla de españoles y de España, en el sentido de España eran los dos hemisferios, desde el río La Plata a California, Filipinas. Eso se calla por tantos patriotas. Nos hablan de Imperio Español, que yo soy enamorado de la historia española, pero donde realmente podemos decir algo revolucionario, que era: somos todos españoles de verdad, no por conquista, no por mezcla, no, más allá, las leyes de Burgos con los derechos que había, perfecto. Es muy curioso que quien defiende las leyes de Burgos con los derechos para los indios en 1500 o por ahí esté en contra de los derechos laborales en ocasiones. Pues estos patriotas que hablan de Algida con grandes conquistas y demás, y del mestizaje y de fenomenal, se saltan un texto constitucional, en donde se hablaba de España y de los españoles y de que abarcaba todo. Pues curiosamente se destruye ese texto y se destruye esa España total. Y los patriotas de bandera no hablan de que ese día, esos 2 años, fuimos España en un texto constitucional. No por conquista, no por nada, porque el pueblo español, incluso con representantes de esa parte de España, se otorgaba esa carta. Y nadie habla de eso. De imperio, de tal, que está muy bien. Pero ahí fuimos España en un texto constitucional que era un avance total. La Revolución Francesa acababa de ser en 1789, 1812. Pues fueron a conmemorarlo el tataranieto del rey que terminó con eso y que terminó con esa gran España, y Mariano Rajoy. Y todos los que han intentado volver ahí, Rafael del Riego, General Prim, Amadeo I de Saboya, cualquier intento de una constitución de ese tipo ha acabado así. Y siempre han acabado volviendo los descendientes de aquellos que eliminaron la Constitución de Cádiz y que sumieron a España en siglo y medio o más de guerras. Porque a ese traidor que acabó con la Constitución de Cádiz, que acabó con esa España constitucional que abarcaba desde California abajo a la punta del este, creo, al Cabo de Hornos, perdón, y a Filipinas, incluido temas en África, españoles todos, también se le ocurrió cambiar la ley de dinastía, porque quería que en vez de la ley que existía, que se cambiara la ley. Y eso sumió en otras 3 guerras internas a España. Pues van a celebrar el aniversario 2 siglos después, el tataranieto de ese, y nadie cuenta esto. Y todos los patriotas hablan de una cosa y se saltan el único texto. Francia, en Inglaterra, me puedo equivocar porque no soy un especialista, en algún texto en Inglaterra decían los ingleses de allí y de aquí, y no hacía distinción, o Francia. Me parece que no. ¿Por qué silencian la Constitución? Porque esa Constitución de Cádiz, con eso que surgió ahí, porque evidentemente, si se cuenta la verdad, que es lo que yo estoy diciendo, pues queda muy mal. No, ni que decir tiene que hubo luego, otra vez se volvió a ir un rey de esa dinastía y hubo una guerra, y cuando acabó la guerra y la dictadura, nos volvieron a poner un rey de estos con esta Constitución. Y ahora volvemos a empezar igual. ¿Esta Constitución es realmente y demás y tal? Pues estamos en lo mismo, llevamos 200 años. Y evidentemente no voy a poder decir nada que no haya dicho ya Trevijano, que no haya explicado. Podemos hacer mínimos matices. Y para la acción directamente. Como os digo, pues lo que caracterizaría una democracia, o un Estado de Derecho, eso de la democracia es un concepto un poco vago, y un Estado de Derecho, una democracia se caracteriza no por una pureza, porque eso es imposible, sino como dije el otro día allí, como si tú tienes vino y le echas agua, pues si tienes 90 de vino y 10 de agua, pues puede ser razonable. Si tienes 10 de vino y 90 de agua, es una castaña. Pues el Estado de Derecho es lo mismo. Hay que ver unos valores para ver si funciona o no y demás.
Y al final del Estado de Derecho es muy sencillo, son tres patas de un banco. Que exista división de poderes, la soberanía del pueblo, que el pueblo elija a sus representantes y que haya unos derechos fundamentales y estos derechos fundamentales haya un mecanismo para respetarlos. Hasta las dictaduras dicen que respetan los derechos. La diferencia es si hay un mecanismo en donde se respetan para hacer valer el ciudadano frente al poder sus derechos fundamentales. Y hay que analizar esas tres variables para saber qué calidad democrática. Si el vino lo tenemos 90 de vino y 10 de agua, o 10 de vino y 90 de agua. No hay más. No, hay más. Entonces, división de poderes, derechos fundamentales y soberanía popular. Y hay gente que habla un poco, dice, no, pues sí, pero sí estamos en una democracia, sí, con defecto. Analizan los hechos y la prueba da no. Pero luego no quiere reeducar su mente, porque es contrario, es un poco cuestión de ego. Todo lo que estudia es mentira. Es mentira, aunque yo vea los datos. Esto es como si tú vas a hacerte un análisis, oiga, tiene usted, mire, la hepatitis, esta enfermedad, tal cual, si tiene estos niveles, tiene usted hepatitis. Y te haces las pruebas, te salen los niveles que das hepatitis, y dices, no, pero no tengo hepatitis. Pues esto es lo mismo. Vamos a analizar si se cumple esto o no. Yo, para llevar a cabo la acción, el lugar donde más fácil es, entre comillas, es en la lucha de derechos fundamentales siempre y cuando haya publicidad y unión. Y os lo voy a explicar. Pero en cuanto a los 3 puntos, por ejemplo, soberanía popular, división de poderes. Soberanía popular, vamos a empezar por ahí. Que el pueblo elija a sus representantes. Pues más allá o más acá de que te guste la forma de elección y demás, igual, ¿se vota? Sí. ¿Eso conlleva ya un Estado de Derecho? ¿Democrático de derecho? Obviamente no. Pero encima, vamos a ver, se vota y el pueblo elige los representantes, perfecto. No los partidos políticos. Si os fijáis en la papeleta pone elecciones a Cortes Generales. El pueblo elige diputados, senadores. No elige un partido político. Fijaros el cacao que tenemos en la cabeza, que nadie pensará eso. Probablemente, salvo el que lo sepa, la gente se cree, no, yo he votado al PP. No, tú has votado unas personas para Congreso. Y esas personas se presentan, un partido los presenta, igual que te puedes presentar tú. Y luego de ese Congreso elige el presidente. Por eso es falso siempre lo que dicen de, no, es que yo he ganado las elecciones. Usted no ha ganado nada. Usted no ha ganado nada. Usted ha salido como diputado. Y si no, cójase la Constitución, se la lee. Lo que pasa es que no se la saben ustedes. Cuando les interesa, no se la saben. Usted no ha ganado ninguna elecciones. Usted ha sacado un escaño de diputado. Y entre todos los diputados luego se elige al presidente del gobierno, que puede no ser diputado. Punto. Entonces, eso lo tocaremos otros días, pero yo creo que sería bueno que vayamos entendiendo cómo funciona. Las elecciones generales no gana el PP ni gana el PSOE. Fijaros la comida de tarro que os han pegado, que nos han pegado a todos. Cuando dice, hagan las elecciones el PSOE, hagan el PP. No, el PSOE habrá sacado tantos parlamentarios, tantos diputados, tantos senadores, el PP otros, Vox, el Sumar, el MAS, yo qué sé, todos los partidos. Habrán sacado esto y luego eso se reúnen y eligen el presidente, para que veáis ya dónde estamos. ¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que pasa? Tú eliges tus representantes, de hecho, por eso no les pueden quitar el escaño cuando los echan del partido. Por ejemplo, hoy día que estamos con Ábalos, le ha echado del PSOE, pero él sigue parlamentario. ¿Por qué? Porque el escaño es suyo, lo ha elegido el pueblo. Pero, ¿existe realmente entonces la soberanía popular? No. ¿Por qué? Porque la Constitución española pone que no está prohibido el mandato imperativo. ¿Qué es el mandato imperativo? Que tú le puedas decir que un partido político le pueda decir a un diputado, tú tienes que votar esto, tú tienes que votar lo otro. ¿Se lo dicen? Sí. ¿Existe un régimen de sanciones disciplinarias dentro de los partidos para castigar a los diputados que votan en contra de la disciplina de voto? Sí. Por lo tanto, aunque el pueblo elija un diputado o un senador, independientemente de la forma en que se elige, el sistema electoral o no, en vez de discutir eso, hay que discutir lo básico primero. O sea, que aunque el pueblo elija, sea mejor o peor el sistema, del sistema proporcional, el otro no, luego el parlamentario, una vez que está ahí, está sometido a una disciplina de partido, a unas sanciones, a unos procedimientos sancionadores prohibidos por la Constitución. Y aunque están prohibidos por la Constitución, prohibido el mandato imperativo, se aplican todos los días y están ahí siendo inconstitucionales. Por lo tanto, podríamos decir, si cogemos el resultado del análisis, se cumple este punto
se podría decir muchísimas más cosas, pero bueno, como es un vídeo más o menos corto, se cumple este punto. Yo elijo, pero el elegido por mí está sometido a unas órdenes y a unas sanciones prohibidas por la Constitución. ¿Se cumple el punto de la soberanía popular? No, punto. Y entonces querer, no, pero sí, pero no es, hay que cambiar, no hay que cambiar. La realidad, hijos, la realidad, aquí la tenéis, la realidad. ¿Qué pasa? Que eso confronta con todo lo que te vienen contando. Medios de comunicación, los propios partidos. No, hemos ganado la... No, usted no ha ganado nada. Nada. Ha sacado su escaño. Punto. Los que iban con usted habrán sacado más escaños o menos. Una vez que has acabado eso, se terminó. De hecho, partidos que sacan más escaños luego son minoría en el propio Congreso. No porque lo diga yo, ni un loco comunista que vaya a venir aquí, porque lo dice nuestra Constitución española, con todos sus defectos, con todo lo que quiera. Como decía alguno, esta Constitución, el problema de la Constitución ya no es que sea perfecta o imperfecta, que ni siquiera se cumple en ninguno de los puntos mínimamente normales que tiene. Por ejemplo, el que acabo de decir. Mandato imperativo de que se pueda imponer decisiones a los diputados, se lo saltan. Con lo cual, este punto no se cumple. Segundo punto, la división de poderes. La división de poderes es que hay en la teoría, que existe un poder legislativo que hace las leyes, un poder ejecutivo que gobierna y un poder judicial que juzga. Entonces, ¿existe en España? Bueno, pues el poder ejecutivo, ni siquiera el poder ejecutivo. Partidos políticos dirigen o influyen mucho en el poder ejecutivo, influyen totalmente en el poder legislativo, por más que a través precisamente de ese mandato imperativo prohibido, de esos reglamentos, influyen. El gobierno se sienta dentro del poder legislativo en unas butacas, como decía Trevijano, hasta de un color que los distingue respecto a los demás, cuando todos los que hay ahí son diputados, no están ahí por ser gobierno, están ahí por ser diputados. Es más, se puede ser ministro y no diputado, pero los que están allí, por eso precisamente, no es por ser gobierno, pero son a la vez miembros del gobierno y están sentados en asientos de distinto color. Y ese partido domina el ejecutivo, entre comillas, esos partidos dominan el legislativo, como os estoy diciendo, y luego nombran las cúpulas, nombran al Consejo General del Poder Judicial, que a su vez nombra a los jueces más importantes. Entonces, ¿se da la división de poderes? Pues vosotros mismos, con lo que yo os he dicho, lo podéis sacar una mínima conclusión. De momento, con el mandato imperativo se acaba con la soberanía popular y el mandato del pueblo al diputado, al senador, al representante. Con el tema de esta división de poderes ahí entroncado todo, que al final ni siquiera es que mande el Ejecutivo, mandan las cúpulas de unos partidos políticos, concretamente dos, y de hecho la única opción que hay en España sigue siendo la A o la B, la misma que había en la Restauración, la A y la B. Y ya está. Y no hay más. O sea, no, ahora va a salir. El sistema lo impide. Y luego está una tercera cosa, que es los derechos fundamentales. ¿Hay una serie de catálogo de derechos fundamentales recogidos en la Constitución? Sí. Incluso el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Perfecto. ¿Hay un mecanismo previsto para que se haga valer si a mí, ciudadano, la administración, un ayuntamiento, cualquiera, un policía, en un juzgado se vulnera un derecho fundamental mío? ¿Hay un mecanismo para hacerlo valer frente al poder, frente a quien me lo ha perturbado? Sí. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Recurso de amparo. ¿Ante quién se ejercita? Ante el Tribunal Constitucional. Tú metes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y entonces allí hay dos fases, admisión o inadmisión, y luego la decisión, si te dan la razón o no. Primero tienen que recibirlo, decir, lo admito, lo voy a estudiar, o no lo voy a estudiar, lo admito o no lo admito. Eso no quiere decir que tengan la razón, simplemente que lo van a tramitar. Más o menos se tiran a la calle el 98%, más o menos. O sea, de los 100, de 100 que entran, 98 ni los van a mirar. Y luego de ese 2% hay un porcentaje que estiman. Es decir, pues menos de un 2% se estiman de todos los recursos de los ciudadanos. ¿Vosotros pensáis que eso realmente es un...? Porque no es que desestimen, no, es que ni los pasan a ver, ni los miran.
ni los miran. Los tiran a la papelera, punto. Vosotros mismos ahora tenéis que coger, estos son datos oficiales, ¿no? Esto no me lo estoy inventando yo. Lo de que hay un régimen disciplinario para diputados y senadores, está ahí, os podéis meter y lo veis en internet. El porcentaje de admisión a trámite de recursos de amparo, os podéis meter y verlo en internet. No me tenéis que creer a mí, no me tenéis que creer a mí. Y el hecho de que los partidos políticos, que solamente hay un artículo de la Constitución dedicado a los partidos políticos, el artículo 6, que además dice que tienen que tener una democracia interna, ya veis lo que hay. Si os fijáis, toda la vida política está, ya no es que el Ejecutivo, sino esos dos partidos políticos, ¿no? o esos partidos políticos. Y todo, y cómo nombran jueces, cómo quitan jueces, cómo están metidos dentro del Congreso y demás, ¿no? Entonces, ahora con esos datos, vosotros tenéis que hacer un análisis de si creéis que el Estado de Derecho, qué tipo de Estado de Derecho tenemos, si el 90% es vino y el 10 agua, o si es 10-90 al revés, o 50-50. Hay que ver un diagnóstico de cuánto de eso tenemos o no, y una vez con esos datos, decir que estamos en un Estado democrático, de derecho, fenomenal y demás, pues creo que no concuerda bien con la realidad. Creo. Y por supuesto todo esto entronca pues con todo el propio origen absolutamente prostituido de que no ha habido un proceso constituyente, de una constitución, un proceso constituyente para crear una constitución, primero elegir unas cortes con el mandato de hacer una constitución, se haga esa constitución y luego el pueblo vote esa constitución. Eso nunca pasó. Os remito a don Antonio García Trevijano, sus programas, sus libros, o sea, más. Matices ninguno. ¿Qué hay que hacer? Actuar. Y evidentemente, pues no, hay que cambiar la ley, hay que cambiar otro, pero vamos a ver. La posible reforma de la Constitución es prácticamente imposible. La tenían que llevar a cabo los mismos que llevan a cabo las acciones que son incorrectas. Eso no va a pasar nunca. No votar, bien, perfecto, el abstencionismo, no votas, pero eso entre personas que están directamente implicadas, familiares, amigos, gente que cobra, gente que no cobra, del 40 o del 50 no va a pasar nunca. No obstante, es una forma de actuar, una forma de pensar que puede ser perfectamente válida, pero no poner todos los huevos en esa cesta, porque eso probablemente no va a pasar, por sí solo no va a pasar nunca. Y luego, donde sí que hay un margen de acción, si hay publicidad, si hay unión, en donde gente unida se empiece reclamando derechos y forzando a que se cumplan, a que se respeten esos derechos. Si os fijáis, ahí es donde únicamente de vez en cuando la gente consigue cosas. Familiares de víctimas de catástrofes como lo del Jack 42 o Jack 41, nunca me acuerdo, lo de la Dana, lo otro, cuando se unen, los familiares de Ayuso, pues los familiares de las residencias de Ayuso, eso, cuando hay un poco de unión y publicidad, es mucho más difícil. Y ahí se pueden conseguir poco, pero algo. Desde luego, en los otros puntos no se consigue nunca nada. Y por eso lo que yo digo ahora mismo es actuar, accionar, y yo, evidentemente, habiendo sido juez de carrera durante 20 años, habiendo denunciado la corrupción judicial, primero como juez, ahora como abogado, pues es, por ejemplo, la concentración que vamos a hacer poniendo caras, nombres y apellidos, como se hace en una dictadura. Unos señores que violan derechos fundamentales, represalían y llevan a cabo concentraciones políticas siendo jueces. Como se hace una dictadura, esos pequeños derechos que tenemos aún, que no nos vengan allí y nos lleven a la Dirección General de Seguridad, de momento, por lo menos, aunque en Badajoz, en estos señores llevan a cabo hechos gravísimos, como son violaciones de derechos fundamentales o represalias que acaban con condenas de prisión. Pero tenemos ese mínimo margen. La botella no es, con Franco no había vino, era todo agua. Pues ahora tendremos un 5% de vino, un 10%. Eso es lo que hay que aprovechar, amigos. Eso es lo que hay que aprovechar. Eso es lo que hay que aprovechar. E intentar que cada vez el vino sea más. Y por eso una concentración con nombres, apellidos, caras, yendo al consejo y exigiendo, no pidiendo. Somos ciudadanos españoles. Hacen esto. No es que yo diga, es que este señor es muy malo. No, mire, esta resolución que ha dictado esto, el Constitucional ha dicho que esta señora ha violado reiteradamente derechos fundamentales de mujeres y de niñas. O de hombres. Y aquí está. Y además se reúne con este otro juez para represaliar. Y además se concentran políticamente a pesar de que eso está prohibido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y está sancionado como infracción muy grave y en otros casos como grave.
Y esos señores han hecho esto y hay un procedimiento para sancionarlos. Y los tienen que sancionar. Y vamos a venir aquí los ciudadanos a exigirlo, a que se cumpla. Y si alguien no cumple con la ley, estará prevaricando. Porque no es discutible. La reunión existe, las cámaras existen, las entrevistas existen, las violaciones de derechos existen, las represalias existen. Y por lo tanto se tiene que aplicar el Estado de Derecho a estos señores. Y en ese margen que tenemos de 5% de vino, tenemos que actuar, no muchas teorías muy bonitas para hacer un canal de YouTube o para escribir un librito. El señor Trevijano escribía, hacía eso y actuaba, no nos olvidemos. Y en cuanto al análisis, únicamente y humildemente, no se puede aplicar, como digo, nada más a lo que dijo Trevijano, pero sí podemos un matiz. Esto va evolucionando muy rápido. Lo que antes era, aunque ya él explicaba cómo todo el proceso fue tutelado por la CIA, por Estados Unidos, que Felipe González no fue nadie más que alguien de dentro del poder, como una imagen para vendernos esto del 78. Qué curioso, ahora veis dónde está Felipe González. Independientemente de partidos, de que seas de una cosa o de otra, ¿dónde está? Pero no habla Felipe González de lo que yo os hablo, de los derechos fundamentales, de lo otro, independientemente de partidos. O sea, que ya lo adelantó Trevijano y se está cumpliendo. Y lo único que cabe puntualizar es que evidentemente lo que eran antes, más allá de que lo dirigiera la CIA, Estados Unidos, pues eran las grandes cosas, como si dijéramos. Luego en el día a día en España, mientras no se saltaran eso, podían hacer ellos lo que quisieran. Ahora el problema es que lo que era un banquero antes o un político antes, pues está en los fondos de inversión que dominan los bancos españoles y por lo tanto ningún banquero español ya tiene ese poder. O luego está la Unión Europea que evidentemente tiene un poder muy potente, muy fuerte y por lo tanto muchas veces las políticas en España están muy condicionadas de lo que ya se ha votado en Europa, que además suelen votar muchas veces conjuntamente ambos partidos. Y ese será el mínimo matiz que podríamos darle. Podríamos estar hablando horas y horas y horas. Pero yo, como intuiréis, no soy de hablar lo mínimo. Yo os pido que comprobéis esto, que no os lo creáis, que más o menos comprobéis los datos. No puedo hacer un documental, un reportaje, porque no tengo tiempo, ni a día de hoy medios para hacerlo. Pero podríamos sacar las estadísticas oficiales de todo lo que os he contado, deciros el régimen disciplinario de los partidos políticos, todo eso, ¿no? Pero mucho vamos al lío. Y tenemos una concentración el 7 de abril, donde un ex juez magistrado que lleva denunciando corrupción judicial 20 años, desde el año 2013, primero siendo magistrado, luego como abogado, al que han represaliado, al que siguen represaliando a día de hoy para impedir que vuelva a la carrera judicial. Pero lo malo de eso es que he descubierto que muchísima más gente, que no fue un caso puntual contra mí, sino que muchos más ciudadanos han sido violados derechos, represaliados por las mismas personas y por el mismo grupo que me lo hizo a mí. Acción, a por ellos. Acción en el Consejo. He puesto montones de denuncias, de quejas, de lo que queráis, en muchas instancias, ni caso. Ahora el Consejo, ha cambiado el Consejo. Antes el anterior Consejo los protegía. Veremos si este Consejo los protege. Acción en el Consejo, nombre, cara y apellidos y denuncias. Y si lo están tapando durante tiempo, y esto no va a ser un hecho puntual, lo iremos haciendo periódicamente. Cada acción ilegal que han llevado a cabo estos jueces va a ser denunciada en todos los ámbitos, judicial, administrativo, y va a ser dada publicidad y se va a poner en conocimiento de todos los grupos parlamentarios. Punto. No pedimos, exigimos que se cumpla la Constitución, que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Basta ya de corrupción encima a ese nivel. Estamos hablando del nivel más bajo y que te tienes que aguantar porque unos señores tienen un chiringuito o a saber el qué y que no se les puede a ellos decir nada, ni siquiera recusarles cuando son primos o amigos o mujer, en fin. Si queréis más información, pues seguir el canal y evidentemente no me da tiempo porque yo no me dedico a esto. Pero bueno, hago lo que puedo, pero si pudiera hacer los programas todos, estaríamos 2 años sacando programas continuos de irregularidades. Pero, acción. Yo ya durante estos meses he expuesto, y ya os digo, Emilio García-Mediocancho, Marta Hernández Sánchez, Beatriz Viedma, Samantha Reynolds Barredo, la mujer de Emilio García-Mediocancho, y José Antonio Patrocinio Polo. Esos de momento, a jugar. Esos al Consejo. Que vean allí sus caras y vamos a decir lo que hacen. Ya está. Y os pido por eso ayuda.
Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Nuevamente, gracias al decano, a José Albert, gracias a la Universidad de Córdoba, gracias a la Junta Democrática, a Jesús y a David, y gracias a los compañeros que estuvieron allí. Ya sabéis, hay dos opciones únicamente, o no hacer nada o hacer. Para hacer primero hay que tener un mínimo conocimiento, información buena y demás. Si consideráis que la información que os doy, comprobarla, es correcta, os pido que os mováis. Y no hace falta que seáis Rafael de Riego ni el general Prim. Basta 3 euros, 10 euros o 25 para organizar la concentración, para ayudar a las víctimas de algunos de estos represaliadores y demás. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.